repito, por algunas personas están recién llegando. La idea es que nosotros empezamos el año pasado a hacer un listado con algunas características que tipificarían un borrador, no un apunte, de las organizaciones del área salud, ¿sí? Y dijimos, como hay diversidad entre los que estamos aquí sentados, la idea es que ustedes se pusieran de acuerdo si la organización a la que pertenecen está en este listado, o sea, la pueden incluir en alguno de estos rótulos o de estas categorías, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos a poder hablar todos, pero sí que algunos que tienen una organización diferente que no está contemplada, levante la mano y Sandra les pasa el micrófono, ¿sí? Bueno, nuestro grupo hay 2 personas que trabajan en entidades de apoyos y familiares. Mirta en la Asociación Argentina, Asociación del Informa, Argentina, y Claudia en la Casa Ronald McDonald. Después Karina está en una entidad de pacientes y familiares, AEPSO, y finalmente yo no estoy en ninguna de estas. Yo pertenezco a Flaxo, al Laboratorio de Antropología Aplicada y Políticas Públicas, en la que, bueno, observamos a las organizaciones de la sociedad civil como un actor más que interviene en el sector salud. Soy médica también, o sea que estoy un poquito de los dos lados del mostrador. O sea que vos dirías que ustedes están contempladas todas, no es que alguna no está en este listado, porque vos estarías más dentro de lo que es un centro de investigación y el resto u organizaciones de pacientes o de familiares y apoyo a pacientes, ¿sí? La consigna sería... Flaxo no es una entidad, no es una universidad médica, No importa por eso, pero es investigación. Pero es de investigación, ¿no? Ok. La pregunta, a ver si volvemos a ordenar la consigna, es que aquel grupo que encontró que uno de sus miembros pertenece a una organización que no podría incluirse en este listado, por supuesto que es tentativo, dijimos es un apunte, no es riguroso. Yo entiendo que Claxo no es una organización de investigación de salud, pero cuando nosotros decimos, bueno, universidades, institutos y fundaciones médicas que se ocupan de la investigación, estamos incluyendo en esa tipología, ¿sí? Bueno, ¿qué otro grupo tiene alguna entidad o pertenece a una entidad que no está contemplada en esta tipología o en estos apuntes? ¿Sí? Yo no me encuentro comprendido porque yo formo parte de una entidad que es la Casa del Adulto Mayor, que a su vez integra una ONG de mayor alcance. La idea nuestra es que la ancianidad tenga una mejor calidad de vida. Ok, ¿y ahí dónde lo pondríamos? Que esta tipología, la longevidad no es una patología, no es una enfermedad. Bueno, pero ¿Dónde ubicaríamos, doctor? A ver. No, tal vez lo que podríamos hacer es, yo creo que no necesito, tal vez en vez de llamarlas entidades de apoyo a pacientes, entidades de apoyo a pacientes o centradas en una mirada a la persona, digamos, más allá de la caracterización del paciente. Entonces, de apoyo a pacientes o personas. Sí, lo que pasa es que si llamamos adultos mayores, tenemos que nombrar a cada una de las posibles, pero bueno, me parece que entidades de apoyo a pacientes o personas que pueden llegar a tener alguna patología vinculada a la salud. Entonces, si nosotros acá, además de pacientes, ponemos personas, que es una de las motivaciones de Paradigma 21, que dice, queremos un sistema de salud centrado en la persona, claro. Y la embarazada no es una paciente, independientemente de que entre a un hospital o a una obra social o lo que sea, el adulto mayor no es un paciente. Entonces quizá nosotros tendríamos que ampliar esta idea de paciente, salud paciente,
y ampliar la salud persona, ¿no? Sí. Ahora se habla mucho más de personas que tienen tal o cual patología, no de pacientes. La convención habla de eso, la última. Claro, y nosotros decimos algo que a mí se me ocurrió hace un tiempo con esto de persona en situación de calle, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a decir, adentro del Paradigma 21, en la mesa de salud del pobre, qué sé yo, persona en situación de enfermedad. Primero es persona, y por alguna cuestión está en la situación de enfermedad, pero no es el paciente permanente y holístico y global, ¿no? Es persona. Así que puede tomar contacto con el sistema de salud más allá de una enfermedad. Okay. A quien se va a vacunar no tiene una enfermedad, va a prevenir una enfermedad. Con lo cual somos personas en contacto con un sistema de salud, que podemos estar enfermos o no. Marisa es una de las personas que van empujando esta travesía desde el Observatorio de Salud de la UBA, Marisa Eisenberg. ¿Algún otro grupo tiene por acá para comentar? Están incluidos. Pero yo, por ejemplo, vi en el listado que tenemos, que ustedes saben que los listados, igual que las agendas, no sirven para mucho, porque la gente que se anota no viene y la que viene no se anotó, pero no importa, haciendo estas salvedades, alguno de ustedes me dijo que tenía varios sombreros, pero que estaba representando también una entidad del Estado. A ver. También colaboramos en el tema pacientes, como hablamos de personas, trabajo en ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. En lo que se refiere a pacientes, sería todo lo que son medicamentos de uso compasivo, o sea, medicamentos que no hay en el país y que justamente se autorizan para que ingresen y sean importados eventualmente para determinado tipo de pacientes. También pertenezco al grupo de Farmacéuticos Sin Fronteras, así que también estaríamos dentro de la parte que son justamente personas, porque por el caso de La Plata o toda la parte de Chipre, de Haití. Así que bueno, esa es son los diferentes tipos de instituciones. He participado, he sido auditora de obras sociales como el IPF, auditora de Qualitas, son todas instituciones de apoyo a los pacientes, ya sea privado, estatal, directa o indirectamente. Hay otras instituciones como, en el caso acá está la Fundación Huésped, y otra es las instituciones de vacunas que hablamos, que a veces son para pacientes HIV y centros de vacunación, como es Vacunar y Vacumer, que los deben conocer. Gracias. Bueno, o sea que dentro del complejo sistema de salud argentino, uno de los actores significativos son los organismos del Estado, ¿no? Y entonces las distintas variantes, me parece que es importante, si nosotros estamos pensando en articular, que tomemos en cuenta esto. Perdón, Sandra, estaba pedida la palabra acá y después vamos allí. Disculpa que te haga caminar. No, estaba pensando que es muy buena la definición, pero en la definición de hospitales, la mayoría de los hospitales son públicos, tienen financiamiento estatal y muchos de ellos a su vez dentro de los hospitales tienen cooperativas, sociedades de la sociedad civil, claro, que están dentro de la sociedad civil y no responden al Estado, pero que trabajan como... Es lo mismo que las escuelas, ¿no? Las viejas cooperadoras de las escuelas, que son organizaciones de la sociedad civil, pero a su vez son organizaciones del Estado. Quería está muy bien. Que me parece importante, ¿no? Y lo mismo pasa con los hospitales, escuelas como clínicas, que tienen fundaciones y cooperadoras. Sí, en realidad esto es porque estaban presentes en las primeras convocatorias personas que venían del austral, de los hospitales de comunidades, del británico, del italiano, etcétera, que son entidades sin fines de lucro. Sin descartar que hay organizaciones y hospitales que pertenecen al Estado y otras que son privadas con fines de lucro, ¿no? En realidad, a todos ellos los tenemos que convocar. Pero en este espacio lo que estábamos planteando, el gran rótulo era, digamos, aquellas organizaciones que trabajan por el bien público desde el ámbito de la sociedad civil o el ámbito privado. O sea, no es Estado, no es empresa. Y en cada caso, como marcó recién Claudia, la verdad es que hay zonas muy borrosas, ¿no? Y eso está bien, también, ¿no? Entonces, ¿a quiénes uno convocaría para generar procesos de articulación? Esto fue lo que surgió y pensamos que todavía hay que pulirlo más, y por eso la
lo importante que era el conversar con ustedes. ¿Hay alguna otra aporte allí, no? Buen día a todos y gracias. Mi nombre es Laura Bosque, de Fundación Trauma, soy un poco disfónica, y nuestra consulta es si nosotros pertenecemos en realidad a las entidades de apoyo a hospitales o a centros de salud que atienden pacientes traumatizados. Nosotros tenemos un programa de gestión para la atención del paciente traumatizado. No trabajamos directamente con el paciente ni con las asociaciones de familiares, sino que, y además lo que tenemos es un registro de pacientes que presentamos a los ministerios y que colaboramos para que se incorpore como una estrategia propia. Pero insisto, lo que tenemos es un programa de gestión. También damos servicios, pero nuestro eje fundamental, la tarea, es colaborar con centros de atención. O sea que no sé si allí se puede ampliar. Sí, son entidades de apoyo, porque tuvimos una discusión severa y continua con los miembros de Paradigma 21 cuando esta red se fue perfilando y decidió que quería representar a los pacientes. Y entonces la discusión era, bueno, ok, la ALSEC no es una organización de pacientes, Huésped no es una organización de pacientes, Cambio Democrático, que colaboró con los temas de diálogo como herramienta para la articulación, tampoco, o sea, trabaja con una ciudadanía saludable a través de derechos, pero no es organización específicamente que trabaje con pacientes. ¿Qué hacíamos, no? Y bueno, decidimos que la verdad es que como en Argentina no había una articulación de organizaciones de pacientes de distintas patologías, que Paradigma 21 se especializara y convocara y liderara ese espacio, y todas las otras, ¿no? Cambio Democrático, la Atención Argentina de Enfermería, el Observatorio de Salud, etcétera, etcétera, de la UBA, pasáramos a integrar una plataforma en la mesa del Foro del Sector Social y pudiéramos ahí invitar a quien se nos ocurriera, inclusive en algún momento, a estos organismos medio fronterizos entre el Estado y el mercado, y entre el mercado y la sociedad civil, como las empresas sociales, las empresas B, etcétera, que en algún momento de esta articulación estemos en condiciones quizás de convocar para articular con ellos. Sí. Gracias. Yo soy Kurt Schieder de Fundación Huésped, miembro de Paradigma 21 y parte de la discusión que mencionaba Mercedes recién. En realidad yo creo que las líneas entre todas estas distintas o diversos agrupamientos realmente son muy difusas, porque claramente hay muchas organizaciones que nacen como entidades de pacientes pero después se transforman en entidades de apoyo a pacientes. Aquí mismo lo estamos viendo, que es un proceso natural que eso suceda así. Por otra parte, muy a menudo estas entidades de apoyo también están colaborando dentro de hospitales. Nosotros apoyamos el servicio de infectología del Hospital Fernández, lo hemos construido de hecho, de modo que estamos trabajando dentro del hospital también, a pesar de que no esté el rótulo de Fundación Huésped. Somos un agrupamiento profesional, en tanto y cuanto muchos de las personas que están trabajando en la Fundación son profesionales. Yo creo que uno de los temas que, para diferenciar un poco y que faltaba en esa descripción que hiciste, Mercedes, antes, es el hecho de que en general las entidades de pacientes son entidades de personas que están directamente involucradas, que han surgido a partir de esa enfermedad, han tenido sentido la necesidad de hacer algo. En cambio, quizás las demás son entidades mucho más profesionalizadas, ¿no? Y en general están dirigidas por profesionales en distintas áreas de la salud, ¿no? Me parece que eso es una sutil diferencia. Lo que pasa es que obviamente las entidades de pacientes, cuando van creciendo y también demandan una profesionalización, ¿no? Así que a mí me parece muy bien, pero en un sentido más amplio de lo que significa la salud, todas están integradas en lo mismo, porque la salud es mucho más, incluso que esto de lo que estamos hablando, ¿no? Así que bueno. Muy bien, y gracias Kurt, y gracias a todos los que participaron. Tomando esta última intervención, a mí me parece que podemos empezar, dejamos esto de la tipología, teniendo en cuenta que hay
aspectos en común y muchas diferencias, esto va a connotar, sí. Estoy pensando, como nosotros la atención comunitaria. Espera el micrófono porque en teoría están grabando y si no, no se escucha. Perdón la interrupción, pero me quedé pensando después mirando y volviendo a mirar. Los centros de atención comunitaria, ¿ustedes diferencian los estatales de las organizaciones de la sociedad civil? Porque el Estado tiene muchos centros de integración comunitaria en todo el país que maneja el Estado, digamos, y que no son organizaciones de la sociedad civil y tenemos escasa incidencia en ellos. ¿Cómo los consideraron? Bueno, la pregunta estaba hecha hacia a todos nosotros, ¿dónde lo pondríamos? Porque claramente hay espacios que nosotros no habíamos convocado el año pasado y en los anteriores. Entonces, ¿se acuerdan? Planteamos, si tuviéramos que hacer un mapeo, ¿no? ¿Cómo sería este mapa? Pero además, ¿a quiénes invitamos el año que viene? ¿No? Por este año. Y bueno, surgió esta tipología que la hicimos operacionalmente, o sea, para ver a quiénes invitábamos, nada más. A ver cómo ordenábamos esta cuestión así tan amplia, que había gente de todos lados, que venían de la MUNI, de tal lugar, de tal otro, y que eran Estado, mercado, empresas, gente que eran profesores en la universidad, junto con estudiantes. Era una mezcla importante, ¿sí? A lo que se agrega que los centros de integración, en el caso de los centros de integración comunitaria, a su vez de ser estatales, son municipales, provinciales y nacionales, con lo cual, confusión. Entonces, sí, lo que pasa es que bueno, lo ingresamos en el sector público más allá del nivel, claro, en donde el nivel de municipal, claro, provincial o nacional. Pero cuando los tenés que invitar, ¿a quién invitas? ¿A la municipalidad, a la provincia o a por ahora no los invitamos. No, vienen solos. De todas maneras, se verán en el ámbito de incidencia que se requiere intervenir. En el mismo sentido de lo que está diciendo Claudia, me parece que nos está faltando por ahí el tema de universidades, pero separado entre públicas y privadas, y si hay una parte de RCE dentro de esa universidad, ¿no? Sí, en realidad en la mesa de salud nosotros, perdón, me voy para allá porque se acopla. Nosotros ya estamos trabajando con la Universidad de La Matanza, con el Museo Social, con la Universidad del Museo Social Argentino, por supuesto, y que hablar con San Andrés, que es la que empezó estos procesos, y con la UBA, y con que estamos así trabajando realmente, no solo usando recursos de todas estas universidades. Por lo tanto, yo diría que en una primera aproximación no diferenciamos universidades del Estado y privadas. La verdad que no diferenciamos. Sí, esa universidad está formando algún perfil que tenga que ver con el campo de la salud. Que es que todas estas organizaciones se pueden articular para algo que dijo Gabriel al inicio, que es los procesos de incidencia. Nosotros incidimos desde cada patología y cada vez embarramos más la cancha, porque dejamos afuera desde las enfermedades antes llamadas raras, ¿no es cierto?, hasta un montón de personas y organizaciones que no tienen capacidad de hacerse escuchar y que de hecho no tienen visibilidad. Por lo tanto, las ideas de estas articulaciones son verdaderamente pragmáticas y la intención, además de mejorar la calidad de nuestros servicios, aquello que produzcamos hacerlo mejor, con más impacto, etcétera, la idea es poder incidir en la política pública con algunas miradas que hemos coincidido, ¿no? Esto de centrado en el paciente, por ejemplo, centrado en la persona, dijimos hoy y lo repetimos, es sumamente importante. Entonces, estos mapeos o estas articulaciones no son ejercicios intelectuales o conceptuales, sino que son maneras de mirar juntos la realidad y pensar en esta plataforma que estamos generando a quienes habría que invitar. Dicho lo cual, y para avanzar con el tema, a nosotros nos tiene que resonar el comentario de... ¿Por dónde está? Acá, ¿no? No. Me lo dejé en algún lado, esto. Gracias. Sí, ahora lo que me está diciendo Sandra lo vamos a trabajar en un rato, que tiene que ver con aquellos intereses en común que tenemos. Pero bueno, a esto se llega, es un lugar de llegada, ¿no? No es que se pueda apretar un botón y generar este espacio.
De todas maneras, en función de lo que veníamos hablando y de esta cuasi tipología, no lo es un apunte como dijimos, que hay que ir mejorando y ampliando, nosotros podemos plantear, siguiendo a los autores que estudiaron, sobre todo empresas, pero no exclusivamente, estos procesos de los ciclos vitales, que la verdadera empresa de la vida se resume en pocos capítulos. ¿Esto qué quiere decir? Que desde la teoría hay autores que hablan de 3 o 4 máximos ciclos vitales por los que van a pasar las organizaciones, y hay otros que delimitan hasta 10 etapas. ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con el nivel de detalle que entra cada teoría, cada modelo teórico. ¿Sí? Por otro lado, la mayoría de los modelos adhieren a una propuesta que es, por un lado, secuencial, y que uno podría plantear como de inicio, crecimiento, madurez, declinación y muerte o resurgimiento. Y también que Sorokin, a quien ya lo nombré, pero ahí lo ven escrito, yo que soy visual, si no lo veo escrito no me voy a acordar un nombre seguro, él plantea, porque ustedes cuando dicen nacimiento, etcétera, se imaginan algo como secuencial y de manera así lineal, pero él plantea esta teoría, es el que empieza la teoría de los ciclos de las organizaciones. Él lo inicia, y es importante porque él lo plantea no solo desde las organizaciones, sino que habla de sociedades, de comunidades, de ciudades, de civilizaciones. Algunos se pueden acordar de Tom y algunos otros autores que plantean, ¿no?, los procesos civilizatorios como procesos cíclicos. Bien. Para simplificar, entonces, tenemos crecimiento, estabilidad y envejecimiento. 3 estadios dentro de un ciclo vital de las organizaciones. ¿Sí? Ahora, Adices lo complica un poquito más. Ustedes esto lo van a poder, yo vi rápido, pero ustedes lo van a poder leer en detalle en el cuadernillo. Pero fíjense, lo básico es lo mismo, se mantiene, hay un proceso, ¿no es cierto?, de crecimiento, uno de estabilidad y otro de envejecimiento. Ahora, la característica que tiene Adices respecto de otros modelos, y por eso me resultó importante a mí traerlo, está asociada a que porque él empieza antes de que nazca la organización, antes de que se cree la organización. Él dice, hay alguien que se enamora de una idea, que nosotros después vamos a llamar emprendedor o emprendedora, o un grupo fundador, que ven un problema y que encuentran la manera, se les ocurre la manera de resolverlo. En la medida en que se enamoran de esa idea, en que consiguen recursos, en que generan compromiso, allí uno puede decir, logran crear la organización, fundarla. Pero lo que dice Adices es que hay personas que tienen grandes ideas y que no logran adhesiones, no logran el compromiso o personalmente no tienen los recursos necesarios para poner en marcha una organización. Porque sabemos que una organización insume muchísima energía, muchísimo compromiso y muchísima vocación por llevar adelante esa idea. Entonces, lo que dice Adices es que el proceso inicial de enamoramiento de la idea, él lo llama noviazgo. Y si no se concreta, él dice, bueno, fue un romance pasajero, quedó ahí. Y está lleno el mundo de romances pasajeros con buenas ideas que no se terminan de concretar. Ahora, desde las organizaciones del área salud, y focalizando en aquellas que nosotros llamamos, que algunos dijeron hoy, esas que son el resultado de una situación personal crítica, de una situación, digamos, de enfermedad
o de crisis personal importante, sucede entonces que uno no se enamora de una idea. En realidad uno tiene una experiencia traumática que en función de las soluciones y los aprendizajes que encontró, quieren que otros no pasen por lo mismo, o quieren que se apoye la investigación para esa patología porque un pariente tiene esa enfermedad, o lo que fuere. Entonces, nosotros tendríamos que agregar a este concepto del noviazgo, de enamorarse de una idea, responder a una situación crítica con alguna solución. Y en ese caso, también pasa lo mismo que para las empresas analizadices, y es que hay personas que tienen la intención, cuando está el pariente enfermo, cuando le dan el diagnóstico de cáncer y sale de esa enfermedad, etc., pero no tienen la energía para crear una organización. Entonces, lo que yo he visto, no sé las experiencias de ustedes, es que estas personas lo que hacen es voluntariado en espacios ya creados donde se trabaja con esa patología. Entonces, para poder analizar con un poquitito más de profundidad esto que plantea Dices, se coincide con la teoría, pero en realidad las causas o las, digamos, las respuestas son a otro tipo de situaciones. Si la organización supera las enfermedades típicas de la infancia de las organizaciones, que conocemos, no voy a entrar en detalles, pero que sí es importante saber que hay muchas organizaciones que quedan ahí. Es decir, no avanzan más que unos pocos años, que estos miembros fundadores sostienen, y luego van quedando, ¿no? Algunos vamos a ver, veo que desaparecen, porque nuestras organizaciones no son como las empresas, que como no hay ingresos es evidente que hay que cerrarlas, a veces se sostienen, ¿no? Como una vela así apagándose y apagándose, pero bueno, si superan los procesos y no caen en mortalidad infantil, llegan a un estadio que aquí se llama agogó o go-go, dicen algunos autores, pero que en definitiva está planteando que la organización empieza a tener un crecimiento rápido, al estilo de la adolescencia. Ese momento es un momento que muchos de ustedes por ahí recordarán de sus organizaciones, donde hay mucha adrenalina, hay mucho compromiso, todos hacen todos, los fundadores o los iniciadores e iniciadoras toman todas las decisiones, se meten en todo, sienten que no se pueden equivocar porque tienen esa visión de a dónde hay que llegar, y se genera un proceso que allí se llama la trampa del fundador y su familia, porque él lo que plantea es que cuando se llega a este nivel de crecimiento rápido, lo que hay que generar es foco en la gestión, foco en la eficacia, foco en decir que no a todo lo que se nos presenta. Y para eso se requiere gente que tenga algún tipo de profesionalidad en lo que es gestión, que no es lo mismo que curar, no es lo mismo que generar procesos de defensa de derechos. Gestionar es una herramienta que se aprende, pero que uno no la tiene espontáneamente. Yo me acuerdo cuando estábamos trabajando en estas comunidades de aprendizaje y de prácticas, que un miembro de la Fundación Huésped decía, y a mí me quedó grabada esa frase: el SIDA no te ilumina. Como diciendo, que hayas tenido SIDA puede ser que te dé experiencia sobre cómo sortear la enfermedad y pasar por esos procesos, pero eso no te habilita a gestionar una organización. Hay una diferencia muy fuerte. Si tenés esa vocación, es probable que si te pones a aprender, seas un buen gestor, pero si no juntás las dos cosas, sos un motivado total, pero malísimo gestionando. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué pasa? En muchas de nuestras organizaciones, el fundador o fundadora tiene que tomar la decisión de: convoco gente que no es de mi familia y que no tiene la misma convicción que yo de cómo hay que hacer las cosas, o llamo a gente de confianza y que saben lo que yo quiero. Es decir, se plantea un dilema entre la eficacia y la confianza. Aquellos que eligen la confianza, entonces, en cambio de nombrar, llamémoslo gestores, por ponerlo, ¿no? Gente que administra, buenos administradores,
ingresan a algún familiar y lo que sucede es que siguen ejerciendo ese liderazgo que en algún momento hace que la organización tenga como procesos de envejecimiento o de burocratización o de centralidad de las decisiones y un cierto modelo autocrático, ¿no? Donde la innovación y la creatividad es muy pobre. Superado esta trampa del fundador y fundadora y en definitiva generando un proceso de pasaje de adolescencia a algo como que une la bienvenida, que une porque tuvo un accidente y me llamó que estaba le estaban sacando una radiografía y ahora sos una campeona. Bueno, Mercedes Aranguren de Convivir, que nombré hace un rato, Convivir. Bueno, entonces, el tema de la trampa del fundador. Pongamos que el fundador o fundadora no cae en esa trampa. El grupo fundador dice, vamos a nombrar una directora ejecutiva o un director ejecutivo. Listo. ¿Qué sucede? Bueno, el primer problema es delegar. Porque cuando el director ejecutivo o directora ejecutiva empieza a proponer, y bueno, no es como yo lo hago, no es como a mí me gusta, no es como nosotros lo hacíamos cuando empezamos, etcétera, etcétera. No necesito entrar en mayor detalle. Ahí en muchas organizaciones se da un proceso de desvinculación de algunos de los miembros fundadores y crean otra organización que siga con el mismo modelo, y permanecen estas organizaciones en el estadio de la adolescencia y de la infancia, o sea, no procesan estos otros momentos. Bueno, si superan todo esto, dice, se llega a la plenitud. Allí está clara la visión, está clara la misión, está clara la tarea, lo que hay que hacer, se estabilizaron los programas, etcétera, etcétera. Y uno llega a este nivel que dijimos de estabilidad, donde efectivamente la organización tiene logros, tiene procesos de reconocimiento de la sociedad, los invitan a congresos, a que hablen, a que cuenten las experiencias, acá a la Universidad de San Andrés, etcétera, etcétera, que cuenten lo que les pasa, y empiezan a sentir que no tienen nada para aprender. Y empiezan a vivir estas organizaciones del prestigio, del esfuerzo logrado y que alcanzaron, y se caen muy rápidamente en la burocracia. ¿Por qué? Porque si tuvimos éxito, ¿para qué vamos a cambiar? Y si queremos que las cosas se mantengan, más vale que todos tengan, ¿no?, la guía de procedimientos, el protocolo, ¿no?, es decir, todos los documentos que marcan qué podemos o qué no podemos hacer en nuestra organización, sin explicar mucho el por qué, porque el punto está que no se permite el cuestionamiento, ¿no?, que no se permite decir por qué no lo hacemos de otra manera. Hablé con un director ejecutivo de no sé dónde y me dijeron que ellos lo hacen así, ¿por qué no probamos? Bueno, ¿qué es lo que pasa en este proceso que puede durar años, ¿no? La gente valiosa, la gente que tiene algo para ofrecer, la gente creativa, la gente cuestionadora, esa gente se va yendo, va quedando en el camino. Y cuando la organización toma conciencia de que esto sucedió, de que perdió a esa gente y que no tiene posibilidad de retroceso, empiezan las recriminaciones, las peleas, el yo te lo dije, así no iba a andar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que termina dramáticamente, tal cual lo plantea Adices, con la muerte de la organización. Ahora, en nuestras organizaciones, como dijimos hace un ratito, no es tan claro esto. Es decir, hay organizaciones que se mantienen en un estado de hibernación, sin moverse demasiado y sin tener claro cómo hacer para cerrar o para terminar la organización. De hecho, yo creo que es muy doloroso, por esto que planteábamos, esta característica de que no es un espacio de trabajo, sino tiene que ver con una vocación vital, con un proyecto de vida. Entonces, ¿cómo voy a cerrar? ¿Cómo voy a clausurar? ¿Cómo voy a dejar, ¿no? Bajó la cortina y cerró? Esto es más fácil de hacerlo en las empresas si hay una evidencia, no están ganando dinero. Acá, como es un intangible este tipo de servicios que estamos prestando y que estamos imaginando,
es no es imposible, pero es muy difícil evaluar en qué momento uno puede plantearse el final. En el cuadernillo hay 3 casos que el año pasado vinieron a contarnos sus experiencias, y uno de ellos, la Fundación Principio, justamente estaba en esa situación. Si ustedes se acuerdan, los que estuvieron el año pasado, ellos planteaban, en este momento de ser una organización exitosa, que todo el mundo quería apoyarnos, darnos dinero, etcétera, etcétera, estamos con una línea telefónica que atiende los pedidos. Ellos trabajaban sobre presentaciones para acceso, sobre todo, y derechos de los pacientes. Tenemos solo una línea telefónica, no tenemos sede, no sabemos todavía cómo viene la mano. Entonces, este es el panorama de ADICES. Para que no nos deprimamos, siendo las 11, dijimos que era muy importante lo que sucede ahora, que podamos charlar entre todos de manera informal y tomando un café y demás, yo lo voy a dejar acá. Pero cuando volvamos les voy a mostrar otros modelos que nos dan una cierta tranquilidad en qué pasa cuando la organización llega a este punto. Si hay retorno, no hay retorno, y qué es lo que sucede y cómo con estas. ¿Son crisis terminales? ¿De qué estamos hablando? Bueno, listo, cortamos acá y vamos para tomar el café.